Pensando que Azife se suicidó con la pistola que le dejó encima de la mesa, Azar corrió en su auxilio solo para descubrir que la anciana no fue capaz de apretar el gatillo. No tuve el valor para matarme y menos mal que no lo hice, porque así he podido comprobar que te importo. Has venido a salvarme al creerme malherida, señaló Azife emocionada. Azar le aseguró que solo hizo lo que haría por cualquier otra persona y nunca jamás piensa llamarla madre. Sin embargo, su coraza de hombre de hierro se cayó ante Zera, a quien le confesó que sí tuvo miedo de haber provocado la muerte de la terrible mujer. No deja de ser quien te trajo a este mundo, le comentó su esposa. Ryan y su bebé, en peligro. Por su parte, Cian llegó a tiempo para salvar a Yaren de morir a manos de Fusun. La chica, para evitar que la mujer acabase con ella y con su padre, le reveló que estaba esperando un bebé de Arut. Algo que confirmó la propia partera tras examinar a la joven. Es cierto, usted será abuela. Yaren decidió entonces quedarse a vivir en casa de su suegra hasta que dé a luz. En cuanto a Ryan, su felicidad tras reconciliarse con Miran se vino abajo cuando se vio obligada a ir de urgencia al hospital. Unas fuertes contracciones en su vientre le indicaron que algo no iba bien con el embarazo. Unos análisis los terminaron de confirmar. ¿Podrá llegar a nacer un mu? De momento, Ryan decidió ocultarle a su esposo tan terrible verdad. Este, por su parte, habló con Azife y le ofreció su perdón a cambio de que le dijera a Fusun quién es su hija y la llevase con ella. Lejos de ahí, Firat, más feliz que nunca al lado de Zeynep, le reafirmó su amor y en un acto de romanticismo, paró el coche en mitad de la carretera y con gasolina, creó un corazón de fuego. Acto seguido, invitó a bailar a su amada dentro de él. Gonul se enfrenta a Yaren. No te quiero aquí, Geriai. Después de un nuevo enfrentamiento, Fusun exige a Azife 3 cosas: renunciarás al apellido, devolverás los bienes y desaparecerás. Impasible, la destronada solo tiene un objetivo: descubrir dónde esconde su enemiga Adilsa. En la cabaña, Ryan reflexiona con su esposo sobre Mahfuz. Quizás deba perdonarlo. Fue un error de juventud, pero quiere recuperarme como hija. Al sentirse reflejado, Miran cambia su actitud con Azar, cuando más tarde este va a verlos con la intención de construir una habitación para el bebé. Padre e hijo se abrazan recordando a Adisla mientras revisan la caja con sus cosas. La cuñada de Azife invita a Cian, y andan a cenar sin poder disimular su sorpresa. Los Sadoglu reciben la visita de Fusun. Quiero que Arun y mi nuera vivan conmigo en el palacio, anuncia para alegría de Yaren y sus padres, que se ilusionan aún más cuando la señora los invita a cenar esa noche. Quien no está conforme es Nasu. Miréis, hoy tenemos cena familiar con Ryan y Miran para celebrar el embarazo. Lejos de ahí, Firat y Zeynep pasan la mañana en la finca hasta que la felicidad del joven se ve truncada con la llegada de Esma, que vuelve a suplicar su perdón. Al verla sufrir, la chica se presenta y la consuela, y después recrimina a su amigo por el comportamiento hacia su madre. No te metas, responde el airado. Miran, uno más en la familia Sadoglu. Fuera de sí, Gonul se opone a la presencia de Yaren y su marido en el palacio. No son bienvenidos, ella ha hecho mucho daño a mi familia y no permitiré que viva aquí, advierte a su tía, aunque acaba claudicando ante la intervención de Sultán, que recuerda su trato con Arun al quedar Aslan en coma. Sin embargo, cuando ve a la Sadoglu instalarse en la habitación de Ryan y Miran, explota. Largo. A ver si entiendes que aquí no eres una invitada, solo estamos acogiéndote. Dormirás al lado de la cocina, le ordena agarrándola por el pelo y empujándola con ira. Durante la velada en la mansión, la tensión crece minuto a minuto. Cian y Andan enfurecen ante el trato que Nasu brinda a Miran. Por si no fuera poco, el patriarca lo invita a instalarse ahí con Ryan cuando nazca el bebé. Si él se queda, nosotros nos vamos, amenaza al menor de los hermanos Sadoglu, tomando a su esposa de la mano para irse finalmente al palacio Aslan Bey, donde los esperan. Sin ser vista, Azife observa el encuentro familiar al otro lado de la puerta. Cuando Nasu se percata, sale a hablar con ella. Ten cuidado con Fusun, si descubre la verdad sobre nuestro hijo, irá a por tu familia, le aconseja a la señora poco antes de que Azar los descubra y la eche de allí. A continuación, pide explicaciones a su padre. Yaren trata con desprecio a Arun aunque lo encuentran muy atractivo. Zera no soporta ver a Azar hundido, y se sincera con Ryan y Miran para que lo perdonen. Yo lo convencí para que acusara a tu marido de haberlo empujado. Lo hice para protegerte, dice a su hija llorando. Ella le recrimina su forma de actuar, y abraza a su esposo para que sepa que jamás volverá a desconfiar de él. Este le aconseja que no se enfade con su madre, no la culpes por cometer un error. Ámala mientras esté a tu lado. Por casualidad, Nasuf se entera de que Cian intenta vender la casa donde vivían antes de recuperar la mansión familiar y lo humilla delante de Yusuf.
Después, le explica el porqué de tal reacción. Ese sitio tiene un lugar muy especial en el corazón de tu padre. Horas antes de recibir al novio que le han impuesto, Yaren trata con desprecio a Ryan cuando lleva a Gul de vuelta al palacio. Falsificar tu firma en los papeles del divorcio es lo menos grave que voy a hacer. Prepárate porque no pienso parar hasta acabar contigo. La chica la abofetea para demostrarle que no le teme. Afife desconoce lo que trama su nuera. Sultán se reúne con Azad para proponerle que se case con Elif. No te es indiferente y ella te ama. Afife va a obligarla a dejar el país porque es un estorbo para acabar con Ryan. Si os casáis, mi suegra tendrá que olvidarse de su venganza. Desde el balcón, Yaren contempla la llegada de los Bakircioglu al palacio, pero no consigue ver a Harun, su prometido. Minutos después y mientras las dos familias charlan en el salón, el muchacho sale a tomar el aire y se topa con ella. Ambos se gustan pero Yaren lo trata con desprecio, lo que a él le atrae más. De vuelta a la sala y sin comentar su divertido encuentro, el joven recibe con una pícara sonrisa el café que ella le ofrece, como al resto de los invitados. Espero que esté tan dulce como tú, le susurra sin que nadie se percate. Enseguida queda cerrado el compromiso con la aprobación inesperada de la prometida. Adiós.